porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Un afectuoso saludo a todos los televidentes que a esta hora nos acompañan en el programa institucional de nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Soy María del Carmen Salazar y a continuación un avance de lo que veremos hoy. Fallo de la Corte Constitucional definió que etnoeducadores deben gozar de condiciones laborales dignas y justas equivalentes a las de los demás profesionales. FECODE, en convenio con la Universidad Pedagógica, inició la tercera cohorte del diplomado Escuela Sindical Virtual para avanzar en la formación política sindical de los docentes. En un importante fallo, la Corte Constitucional en días pasados amparó los derechos a la igualdad y la remuneración justa para docentes etnoeducadores nombrados en propiedad, considerando que es discriminatorio que ellos no puedan ni ascender ni ingresar al escalafón docente. El pasado 2 de febrero, la Corte Constitucional emitió un fallo en el que advierte y enfatiza que los etnoeducadores deben gozar de condiciones laborales dignas y justas, equivalente a las de los demás docentes del país. Esto después de que 284 maestros y maestras de las etnias Pijao en el Tolima, Agua en Nariño y Sinú en Sucre y Córdoba interpusieran una tutela contra el gobierno y las secretarías de educación de sus regiones ante la negativa de dichas entidades de inscribirlos en el escalafón docente establecido en el decreto 2277 de 1979. La Corte Constitucional protegió ese derecho a la igualdad, así como un maestro en propiedad del 2277 asciende, así como un maestro se prepara, se cualifica, se forma, la gran mayoría de sus propios peculios. También los maestros indígenas que han pasado mucho tiempo de preparación, de formación, de cualificación. Muchos tienen doctorado, pero están estancados en este escalafón sin poder ascender. Para nosotros, esta sentencia, cuando la conocimos, nos dio una inmensa alegría. Porque partiendo, primero no tanto por lo salarial, sino por la estabilidad laboral que le entrega la sentencia a los compañeros etnoeducadores. Es algo importante y fundamental dentro de este proceso. Pues, y segundo, el reconocimiento económico o salarial a la labor que se ejerce o que vienen ejerciendo los docentes etnoeducadores en todo el país. Los etnoeducadores expresan que debido a que no contaban con una tabla salarial o un estatuto docente, no podían optar por mejores remuneraciones e ingresar y ascender en el escalafón. Por ello, la Sala Plena de la Corte recordó que ya se había emitido la sentencia 245/2021 que concluía que dicho accionar sí vulneraba los derechos fundamentales de estas comunidades. La sentencia unificada 245 del 2021 lo que hace es recoger lo que había dicho en el 2018 en la otra sentencia, por lo tanto tiene validez que los compañeros sean indudablemente escalafonados hasta tanto se desarrolle el estatuto específico tanto para los indígenas como el estatuto docente para las comunidades negras. De manera unificada, en esas dos ocasiones, la Corte Constitucional se pronunció al respecto. Así las cosas, el fallo le dio 30 días a las secretarias de educación de los departamentos de Nariño, Tolima, Córdoba y Sucre para que mientras el Ministerio de Educación elabora en concertación con los pueblos indígenas el sistema transitorio de equivalencias, aplique a los etnoeducadores las normas contenidas en el decreto 2277 con el fin de que estos accedan a los derechos y prestaciones propios del escalafón docente.
Saludamos a esta hora al Ejecutivo Luis Edgardo Salazar Bolaños, secretario general de nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, quien invita a votar masivamente mañana 13 de marzo a todos los colombianos. Un saludo cordial a nuestras maestras y maestros y de igual manera a la sociedad colombiana. Nos encontramos en un momento coyuntural, en un momento histórico en el país. Por eso invitamos a hacer una lucha de carácter jurídico, una lucha de carácter pedagógico, anunciar y reafirmar que vamos a desarrollar el encuentro conmemorativo de los 40 años del movimiento pedagógico. Vamos también a desarrollar el tercer encuentro pedagógico nacional como escenarios de discusión, de construcción de una política educativa con pertinencia social. Pero también tenemos que hacer el trabajo en acción movilizatoria. Pero se avecina y ya está muy cercana la lucha política. Si queremos otro país, si consideramos que el país tiene que transformarse, no continuar, darle un corte final a los escenarios de la corrupción, a los escenarios de la impunidad, a los escenarios de la antidemocracia, a los escenarios de las dictaduras, a la continuidad de estos estados de excepción, tenemos que incidir y tenemos que decidir. Por eso la invitación es a respaldar a todos los candidatos de corte alternativo, a los candidatos progresistas, a los candidatos y a los líderes que se han indignado, que se han tomado las banderas. Ellos han tomado esas banderas de liderar, de abrazar la paz, la vida, la justicia, la democracia, de comprometerse con las demandas sociales y culturales y educativas del país. Esa es la invitación, a tomar participación, a incidir y a decidir. Vamos por eso a sumar voluntades, a construir alternativas y a transformar realidades. A pesar de las deficiencias que en materia de plantas físicas educativas hay en el país, en el Rosal, Cundinamarca, ni estudiantes ni docentes han podido disfrutar de un megacolegio que fue construido para niñas y niños de primaria y que en 2019 fue entregado a la alcaldía de este municipio. Desde el año 2013, la comunidad educativa del Rosal, Cundinamarca, ha visto la construcción del megacolegio José María Obando, con la ilusión de que una vez terminada su edificación, tanto los estudiantes como docentes de primaria pudiesen gozar de una institución educativa en condiciones dignas en el municipio. Sin embargo, a pesar de las tardanzas de la construcción, el establecimiento educativo fue entregado a la alcaldía del municipio en julio de 2019, pero aún la comunidad educativa no ha podido beneficiarse de este. El Ministerio de Educación que por favor se preocupara y estuviera pendiente de las nuevas instituciones que están haciendo, los nuevos colegios que están haciendo para los niños. Entonces, de pronto mi llamado es a eso, a que reflexionen, a que se pongan la mano en el corazón, a que no jueguen con los sentimientos de los niños. Iban a construir el colegio, estaba en segundo. Y pues ya estoy en cuarto y ya pasaron 2 años que no entregan el colegio. Solo nos dicen mentiras el rector y el alcalde. Asimismo, es importante precisar que en la construcción de esta institución obedeció a que las instalaciones donde aún se reciben las clases son muy pequeñas, al punto que hay sobrecupo de 1.080 estudiantes que hacen parte de primaria. Esta institución educativa fue usada como albergue militar para un batallón que corresponde al municipio de Facatativá como parte del plan de seguridad de la alcaldía, que nosotros en su momento denunciamos frente a la administración municipal por ser una clara violación al derecho internacional humanitario. Encontramos que se ha usado como perrera municipal, encontramos que se ha usado para reuniones de la administración municipal, la reunión de las mujeres rosalunas, encuentros de la defensa civil. Los compañeros de bachillerato, ya que la sede que nosotros estamos utilizando, ellos la necesitan para poder también realizar sus prácticas, poder tener sus aulas especializadas y que no haya el hacinamiento que tenemos en este momento, el restaurante escolar, se cruzan los horarios de los restaurantes en los que todos nos estamos amontonando. Frente a este panorama, los docentes aseguran que ya han recibido amenazas por reclamar lo que le pertenece a la comunidad educativa,
Por eso le exigen al Ministerio de Educación que se ponga al frente de esta situación, ya que los estudiantes y docentes no tienen por qué pagar las consecuencias de las malas administraciones. Debemos impulsar una lucha nacional para reivindicar 5 aspectos importantes. El primero, estabilidad laboral para el magisterio. El segundo, un régimen pensional digno. No podemos seguir siendo objeto del régimen pensional de Ley 100 de 1993. Tercero, un sistema de salud digno, sin intermediarios. El cuarto punto tiene que ser ascenso en el escalafón, de que se garantice, digamos, el ascenso en la carrera docente, y un quinto punto que tiene que ver con salario profesional. Tenemos muchísimos retos para este año. Uno de ellos, pues, es el cambio, especialmente en el modelo de gobierno que tenemos. Queremos y necesitamos un gobierno que se preocupe verdaderamente por la educación de nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes en el país, que se invierta en las infraestructuras, en los colegios que tiene el país, especialmente en las zonas rurales. Tenemos unas grandes problemáticas como son la falta de maestros. Debido a las pretensiones del gobierno nacional en privatizar el modelo de salud de los docentes, hoy en Encuentro les explicamos por qué es tan importante este régimen especial y por qué el magisterio debe defenderlo. Una de las más representativas conquistas de FECODE durante sus 62 años de lucha es el modelo de salud del magisterio, que pertenece al régimen especial y el cual consiste en un plan integral que involucra en primera instancia a los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y su núcleo familiar, atendiéndolos mediante un conjunto de beneficios de cobertura nacional. Eso es fundamental para señalar que nuestro modelo ya está y que tenemos que defenderlo. En ese sentido, nuestras garantías que queremos recordar para el modelo de salud es que no existen cuotas moderadoras, no hay vademecum o listado médico limitado, no hay periodos de carencia, hay mejores programas de prevención y promoción. De igual manera, hay costos mayores por enfermedades de altos costos, valga la redundancia, para el magisterio, reconocidas. Hay costos adicionales por concepto de administración, de transporte y acceso a los servicios de salud. De igual manera tenemos posibilidades de que exista el manual del usuario y así también una mayor frecuencia de uso. Para ello se realiza un proceso de contratación donde el Consejo Directivo del FOMAC define un pliego de condiciones y la fiduprevisora desarrolla el proceso. Los dos representantes de FECODE ante el FOMAC velan por los intereses del magisterio, sin embargo son minoría porque en el Consejo Directivo el gobierno tiene 3 representantes y lo hace valer. Por ello es importante reiterar que dentro del modelo de salud del magisterio, la federación no escoge a los prestadores de los servicios médico-asistenciales, más bien lucha porque cumplan con lo definido en los contratos. ¿Qué es lo que pretende FECODE? Fortalecer, blindar ese régimen que nosotros tenemos. ¿De qué forma? Pues jurídicamente y contractualmente, porque la norma y la ley ya está. ¿Cómo es que nosotros hacemos para exigible a las IPS para que presten un servicio de salud? Con cláusulas donde yo las sancione, donde yo las multe, donde si usted no me cumple con ciertos parámetros en la prestación del servicio de salud, pues sencillamente le cancelo el contrato y busco una red alterna, pero una red alterna que sea eficiente. Es muy importante aclarar que estando en un régimen especial y tratar de acabarlo como pretende el gobierno, pues es llevar a los docentes a lo mismo que tiene todo el mundo, que es la tercerización, es decir, mayor cantidad de barreras de atención, disminución en la calidad de la atención.
Si bien la intención del gobierno es privatizar el modelo del magisterio, lo cierto es que la federación seguirá defendiendo su régimen de salud, exigiendo el cumplimiento de los contratos de los prestadores médicos y mejoras en la prestación del servicio, más aún si se tiene en cuenta que actualmente se avecina un nuevo proceso, el cual será trascendental para la prestación del servicio en los próximos años. El Magisterio del Departamento de Córdoba, como siempre, en estas luchas por la dignificación de la educación pública, tenemos el reto de hacerle las exigencias pertinentes necesarias a los gobiernos de los entes territoriales certificados para la mejora de la infraestructura de la educación pública en nuestro departamento y la dotación de los elementos de bioseguridad para tener escuelas seguras. Pero además de ello, nosotros seguimos con el compromiso, con la base del magisterio, de exigir que a nuestros maestros se les trate con las condiciones necesarias para poder llevarle la educación pública a nuestros estudiantes en los términos necesarios de la pedagogía. A los maestros del departamento de La Guajira en el campo pedagógico, bueno, fortalecer la parte pedagógica, la innovación pedagógica a través de la tecnología y sobre todo hacer énfasis en el sistema indígena propio, porque nosotros somos un territorio pluriétnico, entonces por la diversidad cultural nosotros tenemos unas líneas pedagógicas que se enfatizan mucho en nuestra cultura, el sistema indígena propio. En la parte política aspiramos que se logre avanzar en el primer acuerdo, como lo es el aumento del rubro para educación. Solo así podríamos garantizar la educación pública para nuestros niños y niñas. Con el objetivo de actualizar y fortalecer la formación político-sindical del magisterio y asimismo encaminar a las nuevas dirigencias en la lucha, el pasado 26 de febrero, la Escuela Sindical de FECODE, en convenio con la Universidad Pedagógica Nacional, dieron inicio a la tercera cohorte del diplomado Escuela Sindical Virtual. El diplomado de Escuela Sindical Virtual tercera cohorte, desarrollado por la Secretaría de Organización y la Escuela Sindical de FECODE, en cabeza de la ejecutiva Isabel Olaya Cuero y en convenio con la Universidad Pedagógica, inició el pasado 26 de febrero con más de 160 inscritos, quienes a través de encuentros sincrónicos con tutores y coordinadores acceden a las temáticas del curso los días sábados en un horario comprendido de 8 a 10 de la mañana. Para ello se cuenta con una plataforma que permite la conexión de los estudiantes para que puedan desarrollar los contenidos. Este importante diplomado es un hecho histórico para nuestra federación, ya que acoge a todos los maestros y maestras del país, pero también acoge a los compañeros miembros de la comunidad académica de la Universidad Pedagógica Nacional, no solamente vinculados al sector oficial, sino también al sector privado. Este valioso proyecto dio sus inicios en el 2019 con los 32 directivos secretarios de Escuela de Formación de las filiales de FECODE. En el 2020, el convenio dio la oportunidad de certificación a 96 maestros y en el 2021 a 104 maestros afiliados a la Federación y miembros de la comunidad académica de la Universidad Pedagógica Nacional, mientras que en esta tercera cohorte se ha duplicado el número de inscritos a más de 160. Este diplomado tiene tres objetivos fundamentales, uno que está directamente relacionado con el cierre de las brechas para poder formar a nuestro magisterio en los territorios, como quiera que el acceso presencial en algunos de ellos es muchísimo más difícil. En ese sentido, el ejercicio de formación sindical virtual nos permite llegar a más lugares del país y que más maestros afiliados a la federación puedan acceder a este proceso de formación. En esencia, pretendemos formar y actualizar a nuestros maestros y maestras en los territorios para que puedan confrontar estas políticas que pretenden atacar la educación pública estatal.
Es prioridad para el magisterio y los futuros dirigentes sindicales afianzar, conocer, promover y defender los objetivos y propósitos de FECODE. Asimismo, hacer valer y reivindicar los derechos de los educadores, pues la historia nos ha demostrado que a través de la movilización y la lucha se han conquistado grandes e importantes logros para el magisterio colombiano. A esta hora, el profesor Miguel Ángel Pardo, secretario de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos, se dirige a los docentes del país. Bueno, un saludo vital, fraternal y pedagógico a todo el magisterio de la comunidad educativa del país. Dice el poeta Machado: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Pese a la resistencia del gobierno nacional, el pasado 1 de marzo se reactivó la Comisión de Alto Nivel SGP Educación, la cual había sido disuelta a iniciativa del gobierno en abril del 2020, pese a los acuerdos con FECODE y sobre todo a la urgencia de retornarle a los 1.103 municipios de Colombia los más de 382 billones con B larga de pesos que el establecimiento neoliberal le expropió a la población, negándole los derechos a la educación, salud, agua potable, saneamiento básico y otros sectores de la inversión social en los últimos 20 años. Haya acuerdo o no, el magisterio liderado por FECODE y la movilización social ya abrimos camino para materializar los derechos por vía de la adecuada financiación estatal. Esta reivindicación sensible e inaplazable de la población, de cuya concreción depende la existencia de los derechos mencionados, como también los recursos que requiere la escuela presencial, que salvaguarde la vida, la salud y la educación en condiciones dignas, y el estatuto docente que dignifique la profesión, requieren de ser aprobados por el Senado y la Cámara de Representantes del país. A la vez, el hundimiento definitivo de los regresivos y oscurantistas proyectos de ley que atentan contra el derecho a una educación pública, democrática y científica dependen de la correlación de fuerzas en el Congreso. Estamos a unas horas de poder propinarle al régimen su primer gran revés en la composición del nuevo Senado de Colombia para que pierda el control de esta institución. Hagamos historia, mañana 13 de marzo, a las calles a votar masivamente por los candidatos alternativos al Senado, a la Cámara y a la consulta interna, sin titubeos, en legítima defensa propia por la materialización de los derechos humanos y fundamentales. Abrazos a todas y todos. El fracaso de las políticas del actual gobierno, que solamente benefician a los grandes capitalistas y atienden mandatos internacionales, tienen sumido al pueblo colombiano en el hambre, la miseria, el desempleo y la inflación. Las problemáticas sociales y económicas que atraviesa el país se han agudizado por efectos de la pandemia en las cadenas de comercio a nivel internacional, pero el principal factor es el modelo económico de desarrollo que se ha venido aplicando durante los últimos 30 años. En este sentido, las nefastas políticas de este gobierno de dar prioridad a las importaciones masivas de alimentos e insumos como el arroz, que ha incrementado su costo debido a la baja producción por el precio de los insumos, la docena de huevos se ha incrementado de 9.000 a 15.500 pesos y asimismo la escasez de papa y el incremento de su costo de 60 a 120.000 el bulto. Todo esto ha reducido notoriamente la producción nacional y encarecido el 93% de los productos básicos de la canasta familiar. La continua promoción de importaciones en el país acabó muchos sectores de producción industrial, de producción agropecuaria y llevó a los trabajadores a condiciones de flexibilización laboral que hace que hoy en día tengamos una sociedad en donde más o menos 6 de cada 10 trabajadores tienen ingresos laborales por menos de 1.100.000 pesos. Esto hace que cualquier subida de precios afecte de forma fuerte la demanda interna del país y lleve a consecuencias como las que estamos observando, y es que miles de familias han dejado de comer 3 veces al día. Para diciembre del 2021, el 30% de los hogares estaban sumidos en el hambre y no es culpa ni del paro ni de la pandemia, porque Colombia es un país agricultor, pero este gobierno abandonó al campo y a las vías terciarias, colapsando así la soberanía alimentaria, aumentando la tasa de desempleo al 17.5% y dejando a 9.04 millones de colombianos en la pobreza extrema. Soy madre soltera,
y trabajo acá todos los días. Pues eso como en las ventas es rotativo, un día sí se hace, otro día no, un día recompensa a otro, eso es así rotativo las ventas, no todos los días son igual. Sí tenemos hijos, hay menos posibilidades de trabajo, todo, entonces la igualdad. La crisis económica, el hambre y la carestía requieren de un gobierno que promueva políticas para incrementar el empleo y sobre todo en la población joven, proteger los derechos laborales, bajar la inflación y ayudar al campesinado. Pero Duque ha hecho lo opuesto, lo cual ha desatado una gran indignación por parte de los trabajadores, campesinos, maestros, afros, mujeres e indígenas, quienes han levantado sus voces ante tanta ignominia. Por eso, la invitación es a movilizarse masivamente mañana, 13 de marzo, en las urnas, para así cambiar la historia de este país. Como ya es habitual, finalizamos nuestro encuentro de hoy con la nota editorial del presidente de nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, William Henry Velandia Puerto. Bienvenido. Un saludo a los maestros y maestras de Colombia, a todas nuestras comunidades educativas. Seguimos exigiendo al gobierno honre los acuerdos, cumpla la palabra empeñada y expida los actos administrativos que tienen que ver con el tema de salarios. Le dé la dinámica a lo que en la mesa se ganó con el tema de la formulación para esa modificación al Sistema General de Participaciones que requiere con urgencia el músculo económico para garantizar la educación de nuestra niñez y juventud, el tema del estatuto docente y la materialización de los acuerdos, que yo siempre lo he dicho, son patrimonio de los servidores públicos, de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Ahí está el curso de los 8.000. Sale el nuevo listado con los 339 nuevos aspirantes que tienen que materializar en un término de 5 días el sí, para que se le dé la dinámica. Pero le estamos diciendo al gobierno nacional, ¿y qué pasa con el resto del proceso? Ya era hora de que se hubiera expedido el cronograma que materializa en tiempos de este gobierno ese derecho de los maestros y maestras del 278 y que se vaya preparando esa convocatoria para la siguiente cohorte en el ánimo de discutir el mecanismo, porque pues está definido en el marco legal cómo tiene que hacerse, pero cuál es el mecanismo para dinamizar ese ascenso, esa reeducación salarial de nuestros maestros y maestras del 1278 mientras se materializa el estatuto de la profesión docente. Entonces, compañeras y compañeros, como ven, las exigencias siguen ahí al orden del día porque este es un gobierno que va de salida, no cumple lo acordado, le da una dinámica paquiérmica a estos procesos de las mesas de negociación y en consecuencia eso demanda un análisis político de fondo y de ahí la importancia que tiene para nosotros esto que va a suceder el 13 de marzo, que se ratificará también el 29 de mayo con las elecciones presidenciales y en donde llamamos a todos los ciudadanos colombianos y colombianas, a todos los maestros y maestras del país, a nuestras comunidades educativas a participar masivamente en las elecciones que van a definir el futuro del país. Necesitamos un Congreso nuevo, un Congreso con candidatos alternativos, progresistas, que atiendan, entiendan y cumplan. Y sobre todo, recojan el clamor que hay en las calles con esa protesta pacífica y civilista que ha caracterizado el momento y la crisis que vive el país y que por supuesto se pueden constituir en ese pilar para empezar a generar las transformaciones que demanda con urgencia el Estado colombiano. Y procesos que se tienen que ratificar el 29 de mayo con la elección del nuevo presidente de la República, pero se necesita el concurso de todos los colombianos y colombianas decididos por un cambio de fondo a la política que hay en Colombia. Necesitamos recobrar ese Estado social, necesitamos recobrar esos procesos de fortalecer la democracia, necesitamos reencauchar el tema de la construcción del proceso de paz y por supuesto materializar derechos fundamentales como la educación, como la salud, como el saneamiento básico. De ahí la urgencia de tener un Congreso distinto, de tener una política diferente y para eso es necesario que nos pongamos las camisetas completas por un país nuevo, con candidatos alternativos y progresistas nuevos, con un Congreso diferente y con una presidencia que garantice una política social de fondo al Estado, y valga la redundancia, al Estado social y democrático de derecho. Hemos llegado al final de nuestro encuentro de hoy. Recuerden que toda la información institucional la encuentran en nuestra página web www.fecode.edu.co, en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Todos los sábados tenemos una cita de 7 a 7:30 de la mañana en el canal Teleantioquia. A todos nuestros docentes del país, un feliz fin de semana.